Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes y aunque me quedé con las ganas de seguir cantando más, vamos a deleitarnos en la adoración a Dios también escuchando su palabra, ¿verdad? Hay una manera en que oramos, en que adoramos cantando a Dios, pero también podemos adorar a Dios mientras escuchamos su palabra. Y quiero invitarles a que por favor desconectemos nuestros teléfonos y quitemos sonido, le bajen el volumen y todas esas cosas para que no haya interrupciones. Y si son tan amables, me acompañan entonces ahora sí a la epístola a los Filipenses en el capítulo 3. Y como ustedes se pueden dar cuenta, hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo. Habíamos terminado la semana pasada el capítulo 2 y hoy corresponde el capítulo 3. Capítulo 3 de Filipenses, hermanos, vamos a leer del versículo 1 y 2. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 1 y versículo 2 al 3, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión. Gracias. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Señor, te damos gracias por este momento. Te pedimos que bendigas tu palabra y que nos ayudes a través de este tiempo para entenderla, escucharla y, Señor, meditar en ella. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Pablo escribe a los filipenses, como habíamos visto ya, para darles un poquito de contexto a los que no han estado o no recuerdan o nos visitan. El apóstol Pablo escribe a los filipenses desde la cárcel. Desde la cárcel él les envía esta carta a los filipenses. De tal manera que si ustedes tienen oportunidad de leer en sus casas la carta a los filipenses, sepan que es un hombre, el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel. Y pueden maravillarse con las cosas que este hombre dice estando en esa condición desde la cárcel. En el capítulo anterior habíamos visto cómo Pablo nos daba ejemplo de humildad en la persona de Cristo, en la persona del mismo apóstol Pablo, en la persona de Timoteo y en la persona de Epafrodito. 4 ejemplos nos ponía el apóstol Pablo acerca de la humildad y el servicio hacia los demás. Habíamos visto asimismo también aspectos del carácter de estos hombres. Y ahora, hermanos míos, en este nuevo capítulo, el capítulo 3, Pablo les va a advertir a los filipenses de hombres que tenían un carácter y una enseñanza totalmente contraria a la que tenían Pablo, Timoteo y Epafrodito. Pablo les va a advertir y les da una alerta a los filipenses para que ellos pudieran estar atentos y discernir en medio de ellos a los falsos maestros que se encargaban de enseñar una salvación por obras. Eso era lo que enseñaban estos falsos maestros que Pablo les habla de una manera bastante fuerte, si ustedes pudieron notar en el versículo 2 y 3. Entonces, hermanos, como ellos, los filipenses, no deben poner su confianza en sus obras para salvarse, igualmente nosotros haremos bien en seguir el consejo del apóstol Pablo de poner nuestra confianza no en nuestras obras para la salvación, sino en la persona de Cristo, consumada en la obra de la cruz del Calvario. Y he titulado este sermón, hermanos, Confianza en la obra de Cristo. Confianza en la obra de Cristo, y les voy a pedir que vayamos a ver entonces en primer lugar, regocíjate en el Señor. Versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor.
En varios pasajes anteriores, hermanos, hemos notado el énfasis que el apóstol Pablo hace a gozarse, la importancia del gozo cristiano y la importancia del gozo que nosotros debemos tener como cristianos, como creyentes. Miren el versículo 1. Les dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Otras versiones de ese mismo pasaje dicen, alégrense o regocíjense en el Señor, pero la idea es la misma. Ahora, ¿te has preguntado, hermano, o alguno amigo que nos visitas o quien quiera que nos esté escuchando en este momento, ¿te has preguntado en algún momento a qué se refiere Pablo con gozaos en el Señor? Regocijaos en el Señor. ¿Qué es a lo que Pablo se refiere con gozaos en el Señor? Bien, hermanos, ¿qué es el gozo primeramente? ¿Qué es el gozo? El gozo, hermanos, es lo que menos tenemos en la angustia. El gozo es lo que menos tenemos en la prueba y en la dificultad. El gozo muchas veces es lo que más rápido olvidamos nosotros como cristianos y hombres débiles en muchos aspectos. El gozo es lo que más rápido olvidamos en medio de la dificultad, en medio de la tribulación y en medio de los problemas, porque el gozo no debe manifestarse cuando todo va bien, porque ahí todo el mundo estamos contentos, sino en las dificultades, en las pruebas, en las tribulaciones es cuando debe manifestarse el gozo. Ahora vamos a comprender por qué es que es así. No hay algo así como el Señor o Pablo enseñándonos acerca del gozo sin base y sin fundamento. El Señor nos va a decir hoy a través de la Escritura por qué debemos tener gozo en las pruebas, en la tribulación y en las dificultades. Primeramente, permítanme definirles lo que dice el diccionario bíblico, el diccionario de temas bíblicos acerca del gozo. ¿Qué dice el diccionario de temas bíblicos acerca del gozo? Dice lo siguiente: el gozo es una cualidad o una actitud de deleite y de felicidad que está fundamentada en la obra de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Escucharon eso? Por definición bíblica, el gozo está fundamentado, o el gozo es una actitud de deleite y de felicidad, y está fundamentado en la obra de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está fundamentado nuestro gozo. En otras palabras, hermanos míos, el gozo que los hijos de Dios experimentan no se basa en las circunstancias, no se basa en los acontecimientos que vivimos día a día, porque son cambiantes. Todos los días varían nuestras circunstancias. Entonces, nuestro gozo no debería basarse en nuestras circunstancias, sino en la poderosa y completa obra de Dios a través de la persona de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso es que nosotros debemos manifestar gozo en las pruebas. ¿Por qué? Porque repito o resumo, el gozo no se basa en las circunstancias de la vida, porque como usted puede haber notado, hoy estamos contentos, mañana triste. Hoy puede haberse usted levantado muy triste y hoy en la tarde que vino a la iglesia está gozoso y contento. O sea, nuestra actitud es muy variable, muy cambiante. Entonces, nuestro gozo no debe fundamentarse en nuestras circunstancias de la vida porque varían. Deben tener una base una base sólida, una base inamovible, que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y es por eso que nosotros, hermanos, siempre que leemos la Biblia, nos vamos a encontrar con personajes bíblicos atravesando por las más densas dificultades, y aún ahí en medio de esas densas dificultades manifestar tremendo gozo, como era el caso del apóstol Pablo, que escribe ¿de dónde? Desde la cárcel. Ahora, si son tan amables, vayamos conmigo a Hechos capítulo 16, versículo 25, para que nosotros podamos ver un ejemplo de lo que acabo de decir. Cómo estos hombres, a pesar de atravesar las pruebas y las dificultades que tenían, seguían experimentando una actitud de gozo constante. Hechos capítulo 16, versículo 25, dice lo siguiente: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y oigan esto, y los presos los oían. ¿Dónde estaban nuevamente Pablo y Silas?
Pablo escribe a los filipenses desde la cárcel en Roma. Aquí están en otra cárcel. Entonces dice que a medianoche, cuando nosotros estamos durmiendo ya y roncando en el quinto sueño, estos hombres a medianoche estaban orando, Pablo y Silas en la cárcel, y estaban cantando himnos, y los presos les escuchaban en la cárcel. Y si ustedes tienen el tiempo de leer Hechos capítulo 16, ustedes van a notar que antes de que ellos lleguen a la cárcel habían pasado otras situaciones en su vida. Antes de llegar a la cárcel, ellos fueron azotados mucho, dice el texto. Y eso es enfático. Fueron muy azotados. Y luego le dijeron al carcelero que cogieran a estos dos hombres y le metieran en la última celda. Pueden leerlo. Les metieran en la última celda, en la de más al fondo. Y ahí donde estaban ellos, en la celda de más al fondo, después de haber sido grandemente azotados con vara, dice el texto, ellos estaban ahora aquí a medianoche cantando himnos y orando a Dios. ¿Te das cuenta cómo sus circunstancias eran tan adversas para estar en una situación deprimente, desolada y devastadora? Pero no es el caso con ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro en su mente, en su corazón, la verdad bíblica de que su gozo no dependía de las circunstancias que estaban viviendo, sino de en quién habían creído. Y eso era en la persona de Cristo. Eso cambia todo, ¿te das cuenta? Estos hombres estaban presos en tal situación adversa y su actitud era una actitud de gozo. ¿Por qué? Porque su pasión era anunciar el evangelio. Su pasión, la pasión de ellos. ¿Por qué causa estaban ahí presos? Porque su pasión era anunciar el evangelio, y padecer por esa causa era su pan diario. ¿Ustedes sabían eso? Su pasión era anunciar el evangelio. Y padecer por esa causa de anunciar por el evangelio era el pan diario que ellos tenían. ¿Y cuál era su pago? Los azotes y la cárcel. Ese era su pago. Su pasión era predicar el evangelio, padecer por esa causa era su pan diario, y su pago por esto eran los azotes y la cárcel. ¿Y cómo agradecían a Dios? Cantando himnos y orando. Ese era su agradecimiento a Dios por estas cosas. Ahora, como decía, hermanos, ellos tenían claro el fundamento de su fe. Su fe estaba clara y cimentada en la persona y en la obra de Cristo, y ahí estaba su fe, y eso les era suficiente. En cualquier circunstancia en que ellos estaban viviendo, tener esa verdad bíblica en su mente y en su corazón les era suficiente para atravesar cualquier circunstancia en la vida y tener la capacidad de cantar himnos en medio de esa situación. Y debería también, si eso era suficiente para ellos, ¿no creen ustedes que debería ser también suficiente para nosotros? Yo creo que obviamente que sí, porque si tú eres creyente y estás atravesando por pruebas que te han robado el gozo, debes entender que tu vida no depende de las circunstancias, no dependen de los acontecimientos, depende única y exclusivamente de lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario en beneficio por tu alma, y fue salvarte. Eso es lo que nosotros debemos entender claramente. De hecho, hermanos, Gálatas 5:20 dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, o sea, una consecuencia de habernos acercado a Dios, de habernos reconciliado con Dios, no por nuestras obras, sino porque Él quiso reconciliarse con nosotros. Y por eso recibimos el Espíritu Santo el día de nuestra conversión. Fuimos sellados con su Espíritu Santo, y el fruto, o uno de los frutos del Espíritu Santo, es el gozo. De tal manera que cuando nosotros tenemos comunión con Dios, más aumenta nuestro gozo. A medida de que tenemos comunión con Dios, nuestro gozo debería aumentar, porque es uno de los frutos del Espíritu Santo. Así que si nosotros estamos en comunión con Dios, buscando a Dios, buscando en su presencia, uno de los frutos que debería manifestarse es el gozo del Señor. Y como decía, nuestra comunión y relación con Dios, hermanos, fue restaurada, y por eso es que nosotros podemos experimentar, porque cuando tenemos comunión con Dios, hermanos, hay paz,
Cuando tenemos comunión con Dios hay gozo, hay esperanza, hay consuelo, hay seguridad, hay fortaleza. ¿Ustedes han notado o han experimentado eso? Cuando nosotros, hermanos, tenemos comunión con Dios, hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay consuelo, hay situaciones en la vida de nosotros que atravesamos como hombres que no hay un alma que pueda consolarnos. No hay una palabra de nadie que pueda consolarnos. Única y exclusivamente atravesamos situaciones en nuestra vida densas, duras y difíciles que no hay nadie que pueda consolarnos, a no ser que te metas a solas con Dios, pues es el único que puede consolarte. Ni las palabras del más fiel amigo, ni las palabras de tu amada esposa o esposo, ni las palabras de tus amados hijos. Solo la palabra y la presencia de Dios es la única que puede consolarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y esto es lo que experimentaba el mismo salmista David cuando estaba huyendo en diferentes pruebas y tribulaciones y estaba huyendo de Saúl que quería matarlo y estaba escondido en las cuevas. Y David podría decir: oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y dónde estaba David? Escondido en su palacio comiendo los mejores manjares. No, estaba huyendo de Saúl porque Saúl quería quitarle la vida, y ahí, en esa circunstancia, metido en las cuevas, huyendo para salvar su vida, estaba buscando la presencia de Dios. Y cuando encontraba la presencia de Dios, él podía decir a todo pulmón: oh Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Podemos experimentar eso, ¿se dan cuenta? Por eso dice nuestro texto en el verso 1, regocijaos o gozaos en el Señor. ¿Entendieron eso? Léanlo nuevamente o escúchenlo. Regocijaos o gozaos en el Señor, no en tus circunstancias, no en lo que atraviesas, no en lo que tienes, no. Regocijaos en el Señor. Y esa palabra, hermanos míos, en el Señor se menciona 9 veces en los 4 capítulos que tiene esta carta. Esta palabra, regocijaos en el Señor, se menciona 9 veces en 4 capítulos que tiene esta carta. Esta carta es muy pequeña, solo tiene 4 capítulos y se menciona 9 veces. Es en el Señor. Gozaos en el Señor. ¿Por qué? Porque es en Él. Es en su obra que debe estar toda nuestra vida y toda nuestra confianza. Es en Él. Por eso Pablo no le quitaba el gozo a las circunstancias que él vivía. Si tú lees la vida de Pablo o has leído alguna vez los acontecimientos que él vivió, él estaba náufrago y estaba con gozo. Él estaba en persecución y estaba con gozo. Él era apedreado y estaba con gozo. Él era apaleado y estaba con gozo. Él era descendido por una canasta porque iban a matarlo en una ciudad y ahí estaba Pablo con gozo, náufrago y en gozo. Mordido por una serpiente a punto de morir y ahí estaba Pablo con gozo. En la cárcel y estaba con gozo. ¿Cómo es posible que este hombre, a pesar de todas esas circunstancias, tenga gozo? ¿Qué es lo que comía? Yo me pregunto, no sé si usted se pregunta, ¿qué es lo que comía Pablo para atravesar todas las cosas que atravesaba y aún así tener gozo? Le apedreaban y quedaba medio muerto y apenas abría los ojos decía: hay que ir ahora a Corinto, vamos allá a predicar. Se sanaba un poco Pablo los 2-3 días que ya había sido azotado o apedreado y despertaba y ahí estaba Lucas, el médico amado, sanándole sus heridas. Y Pablo despertaba y decía: Lucas, hay que ir ahora a Efeso o a Filipo. Vamos a otro lado a seguir predicando el evangelio. Y Lucas: no, Pablo, cálmate. Están tus heridas muy frescas, no importa, vamos a seguir adelante. Y así estaba Pablo en toda circunstancia. Y el mismo Pablo, hermanos, dice en 2 de Corintios estas palabras que usted le pido que ponga atención. En 2 de Corintios capítulo 12, verso 10 dice: es por esto que me gozo. Oigan esto, es por esto que me gozo. ¿Por qué, Pablo, te gozas? Es por esto que me gozo. ¿Por qué te gozas, Pablo? ¿O en qué te gozas? Me gozo en mis debilidades y en los insultos y en privaciones y en persecuciones y en dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Cristo se perfecciona en mi debilidad. ¿Oíste eso? ¿Por qué te gozas, Pablo?
¿O en qué momento tú te gozas, Pablo? Cuando hay persecución, cuando hay insultos, cuando hay privaciones, cuando hay dificultades. Porque cuando entonces yo soy débil, entonces Cristo es fuerte, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Pablo dice en otras palabras, es cuando Dios me humilla, es cuando Dios mata mi orgullo con insultos, privaciones y persecuciones y dificultades que comienza a florecer el carácter de Cristo en mí, dice Pablo. Eso es lo que quiere decir prácticamente. Me gozo en estas tribulaciones. ¿Por qué se goza Pablo en las tribulaciones? Porque él sabía que a más humillación, más exaltación de Cristo. A más humillación, a más dificultad, a más pruebas, a más tribulaciones, él sabía que el carácter de Cristo se estaba perfeccionando mucho más en su vida. Y él lo sabía. Por eso es que él encuentra gozo. ¿Quién se goza si no en las pruebas y en las dificultades? Si tú no tienes esta verdad en tu mente, tú no te vas a gozar en las pruebas y en las dificultades. Lo menos que vas a hacer es gozarte. ¿Quién de nosotros se gozaría cuando le han apedreado hasta la muerte? ¿Quién de nosotros se gozaría cuando nos han metido a la cárcel, en la última celda ahí, fría? Y no es la cárcel que ahora tienen, ¿no? La gente tiene hoy día, o los gobiernos y los países tienen unas cárceles con PlayStation, televisión, duchas calientes de agua fría y agua caliente, tienen piscina, tienen deporte. Tranquilo. ¿Tú te imaginas cómo eran las cárceles de aquel entonces? Estudia para que eches un vistazo y puedas ver cómo eran las cárceles de aquel entonces, hermano. Si notas, hermano, el gozo del que Pablo habla es una actitud constante. Es una actitud constante, es una actitud que no varía, que no cambia, está ligado, hermanos, el gozo que el apóstol Pablo nos está enseñando y experimenta, está ligado a la soberanía de Dios. ¿Por qué creen ustedes esto? ¿Por qué creen que el gozo que el apóstol Pablo experimentaba y nos está enseñando a través de esta carta a los filipenses, por qué creen, hermanos míos, que está ligado el gozo de Pablo a la soberanía de Dios? Porque Dios es dueño y soberano de nuestras vidas y nuestras vidas no dependen de las circunstancias, de los países o de los acontecimientos, dependen única y exclusivamente de Dios. Esa verdad debe quedar en nuestra mente y bajar a nuestros corazones para poder vivir con gozo. En resumen de este primer punto, hermanos, número uno, nuestro gozo no depende de las circunstancias, sino de lo que Cristo ya hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. Y número dos, las pruebas son beneficiosas, según Dios, pues moldean en nosotros el carácter de Cristo. De manera resumida, eso es lo que hemos visto en primer lugar. Vayamos entonces a mi segundo punto, que es cuidado con los falsos maestros. Versículo 2, si son tan amables y me acompañan ahí. Versículo 2 dice, y aquí entramos a algo más interesante, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y dice el verso 1, si me gustaría leer del versículo 1, si son tan amables. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pero Pablo dice algo importante. Dice, a mí no me molesta escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. ¿A qué mismas cosas se refiere Pablo en este pasaje? ¿Y por qué creen ustedes que es seguro para ellos? ¿A qué mismas cosas se refiere? Bien, se refiere a lo que dice en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ahora aquí, ¿a quién se refiere Pablo? ¿A quién es que se refiere Pablo con estas palabras tan cariñosas? Son palabras muy cariñosas, ¿no creen ustedes? Bien, hermanos, lo que nos aclara más a quién se refiere explícitamente Pablo es a la última palabra que encontramos en este versículo 2. Los que mutilan el cuerpo. Pablo identifica claramente a los judaizantes. Aquí está hablando Pablo de los judaizantes. Ahora,
Por cierto, hermanos, en España se come judías, pero por favor no vayan a pensar ustedes que Pablo se está refiriendo a personas que comen judías como los judaizantes. No, eso es en España, comen judías verdes. No estamos hablando de personas que comen judías. Ahora, ¿quiénes son los judaizantes? Eran judíos que habían crecido practicando los rituales del antiguo pacto, de la ley judía, pero después de la venida de Cristo, habían creído en Cristo, pero ahora ellos insistían en que no era suficiente solo con tener fe y creer en Cristo. Ellos decían, es también importante practicar el ritual de la circuncisión como un requisito para salvarse. Entonces ellos eran judíos, habían crecido en la ley judía, habían sido enseñados en los rituales de las ceremonias de la ley judía, y cuando vino Cristo, ellos habían creído en Cristo. Pero ellos decían, no es suficiente solo con creer en Cristo, hay que añadirle algo más. ¿Qué más? Ellos decían, hay que añadirle un poco del antiguo pacto, o sea, el pacto de la circuncisión. ¿Para qué? Para ser salvos es necesario creer en Cristo más la circuncisión. Eso era lo que ellos decían. En otras palabras, ponían énfasis en las obras más la fe como un requisito para salvación. Eso era lo que ellos enseñaban, lo cual era totalmente contrario a lo que Pablo había estado enseñando y lo que Pablo había enseñado a los filipenses. Era totalmente contrario a lo que Pablo enseñaba. Lo que toda la Biblia enseña precisamente es todo lo contrario. La Biblia nos enseña una salvación por medio de la fe en la persona de Cristo única y exclusivamente. Eso es lo que Pablo enseñaba. Los judaizantes enseñaban fe más obras y Pablo enseñaba fe solo en Cristo sin ninguna obra que añadirle. Toda esta enseñanza que esté fuera de esta verdad bíblica no es enseñanza bíblica. Amén. Hechos capítulo 16, versículo 30. Hubo unos hombres que le preguntaron a los apóstoles, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y creo que es una buena pregunta, ¿no creen ustedes? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? De tal manera que si tú te preguntas hoy, o estás escuchando este video, o estás aquí hoy presente y nunca has escuchado acerca de la salvación, y te preguntas, ¿qué es eso de la salvación que estos cristianos creen y enseñan? Bien, hubo unos hombres en una época que le preguntaron a los apóstoles, le dijeron, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué creen ustedes que ellos le contestaron? Dice Hechos 16, versículo 30, le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Eso fue lo único que le contestaron. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No le dijeron, bien, cree en el Señor Jesús, pero también debes hacer aquella o tal obra. Cree en el Señor Jesús, pero también debes circuncidarte. Cree en el Señor Jesús, pero también debes bautizarte o hacer la primera comunión o hacer tal o cual cosa. No le dijeron eso, ¿te das cuenta? ¿Qué le dijeron? Dice la Biblia, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le contestaron, cree en Jesús y serás salvo. Nada más. Efesios 2, versículo 8 y 9 dice, la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Oyeron eso? La salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y el típico versículo que todos conocemos, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Y Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la Biblia menciona en varios, yo he citado algunos pasajes, pero hermanos, por todas las partes de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, usted encuentra una salvación única y exclusivamente por la fe, sin las obras. Amén. Y todos estos pasajes tienen una implicación. Si ustedes notan, todos estos pasajes tienen una implicación. ¿Cuál es la implicación con esto? Que debes estar en Cristo. Y si tú no estás en Cristo,
no tienes vida eterna. Esa es la implicación. Que debes estar en Cristo. Si tú no estás en Cristo, no tienes vida eterna. Porque para tener vida eterna hay que estar en Cristo, creer en Cristo por la fe. Si tú no estás en Cristo, no tienes vida eterna. Esa es la implicación. Tendrás vida eterna después de tu muerte, pero no al lado de Cristo, ni de Dios, ni en su reino. Ahora bien, hermanos, comprendiendo esta verdad que Pablo enseñaba acerca de una salvación solo por fe, solo en la obra de Cristo y nada más, podemos entender, tal vez, ¿no creen ustedes, un poco mejor estas duras expresiones que Pablo hace a los judaizantes y les llama ¿cómo? Perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Seguramente si alguien nos dijera hoy a nosotros perros, nos dolería mucho. ¿No creen ustedes? Es un insulto bastante fuerte, ¿no lo creen? Es un insulto bastante fuerte que alguien nos llame perros. Ahora, hermanos, en aquellos tiempos, ustedes sabían, cuando estudiamos un poco de la cultura judía, en aquellos tiempos los judíos llamaban a toda persona no judía perros. Los judíos, si tú estabas paseando por ahí, por las calles de Israel y querías entrar a una sinagoga, muy seguramente te hubieran dicho, los perros no entran aquí. Literalmente. Los judíos llamaban a toda persona no judía con este apelativo despectivo, perros, y el apóstol Pablo utiliza el mismo apelativo sarcásticamente y aplica el nombre a los mismos judíos. Miren cómo dice ahí, cuidaos o guardaos de los perros. Los judíos les decían a los gentiles perros, ahora Pablo utiliza el mismo sarcasmo y se los dirige a ellos. Cuidaos de los perros. Estas palabras, hermanos, expresan el sentir de Pablo contra los judaizantes, porque estaban, ¿qué? Contaminando la pureza del evangelio. No era un asunto sencillo. No era que ellos vinieron y dijeron, bueno, no hay que beber vino, solo hay que beber jugo de uva. Bueno, no pasa nada. Pero no estaban haciendo eso ellos. Ellos estaban diciendo que la salvación solo por la fe en Cristo no es suficiente. Hay que añadirle algo más. Hay que añadirle nuestras obras como la circuncisión, como ir al templo, como ir a cual lugar o a tal o cual lugar. Eso era lo que ellos estaban enseñando. Estaban, en otras palabras, adulterando la pureza del evangelio. Y eso es muy grave. Eso es muy grave. Cuando escribe Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, verso 8 al 9, escuchen lo que dice. También les advirtió de este peligro escribiendo lo siguiente, les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente al que nosotros hemos anunciado, el tal sea anatema. Esa palabra es traducida como maldito. Si un ángel o nosotros mismos les anunciamos un evangelio de la fe más las obras, sea maldito, dice Pablo. O sea, se dan cuenta que es un asunto muy serio para el apóstol Pablo. Por eso esas expresiones de él de ira, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Es un asunto muy, muy, muy grave. En estos tiempos también existen judaizantes. ¿Ustedes sabían eso? Al día de hoy existen sectas judaizantes, personas que forman sus reuniones y se cambian los nombres y buscan su genealogía judía en no sé dónde, pero las buscan. También existen otras religiones que enseñan, ¿sí?, una salvación por obras. Existen también religiones y sectas que enseñan una salvación por obras. Así que si tú estás escuchando esto, hoy aquí, debes entender que la Biblia enseña claramente que la salvación de nuestra alma no depende de ninguna obra que nosotros podamos hacer, pues fue consumada por la obra de Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás. La salvación de nuestras almas no depende de ninguna obra que nosotros podamos hacer. Depende única y exclusivamente de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y nada más. Y se basa única y exclusivamente en la persona de Cristo, porque Él fue quien llevó nuestros pecados en la cruz. Por lo tanto, la salvación se encuentra solo en Él y por medio de Él.
No hay otro camino, no hay otra vía. Él es el camino y Él es la vía. En conclusión, hermanos, de este segundo punto, podemos ver que número 1, toda enseñanza contraria a esta enseñanza debería ser desechada. Toda enseñanza contraria a esta debería ser desechada. Y número 2, que debemos tener mucho cuidado de escuchar otro tipo de enseñanzas porque atenta contra la salud de nuestras almas. Eso es claro en este pasaje y esto nos da paso a nuestro tercer y último punto para que veamos la circuncisión es la del corazón, versículo 3. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Escucharon eso? Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refiere Pablo con esto que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne? Hermanos míos, les voy a pedir 10 minutos de su atención para terminar, porque este punto es verdaderamente importante. Y quisiera que nos concentremos en los últimos minutos que queda en este punto. Ahora, primero, ¿qué es gloriarse? ¿Qué es gloriarse? El sentido normal de la palabra gloriarse es jactarse. Ese es el sentido normal de la palabra. Gloriarse es jactarse. Ahora, según el diccionario, jactarse es presumir, es alardear por uno mismo, es sentirse orgulloso por tener o poseer algo, es sentirse satisfecho por haber obtenido o tener algo. Eso es según el diccionario. Ahora, en las epístolas de Pablo, la palabra gloriarse aparece 19 veces en sus cartas. Entonces, ¿en qué sentido usa Pablo la palabra gloriarse? ¿No creen que es importante? Es muy importante esta palabra. Vayamos, si son tan amables, a Jeremías, capítulo 9, versículo 23, de donde vamos a ver de dónde Pablo saca esta idea de gloriarse y de qué es de lo que él se gloría o de lo que nos anima a nosotros a gloriarse. Jeremías, capítulo 9, versículo 23 al 24. Para resumirles brevemente, estamos en el contexto del pueblo de Israel, donde había sido infiel a Dios y Dios había decidido en su soberana voluntad corregir a su pueblo por medio de un hombre llamado Nabucodonosor. No sé si les suena este nombre raro o familiar, pero aquel hombre que era el gobernador de Babilonia, o el emperador o el rey de Babilonia, se llamaba Nabucodonosor, y Dios había considerado a esta nación y a este hombre como espada en contra de su pueblo. Y ese es el contexto en el que nos encontramos nosotros. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24. Versículo 23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que me conoce y alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ahora bien, hermanos, escuchen lo que dice este pasaje. Lo que dice este texto básicamente es lo siguiente: que Dios, así como el pueblo de Israel fue juzgado, así Dios también vendrá nuevamente a juzgar al mundo. Y oye lo que dice: no hay nadie
que puede esconderse en ningún lugar cuando Dios venga a juzgar el mundo. Y les dice, sabios, ¿dónde está su sabiduría? Tu sabiduría no podrá salvarte en aquel día. No le salvará tampoco a los valientes su fuerza, porque le dice, fuertes, ¿dónde está su fuerza? Tampoco le salvará su fuerza. Los ricos, ¿dónde están sus riquezas? Cuando venga el día del juicio, ni los valientes, ni los sabios, ni los ricos, ni tus riquezas podrán salvarte y esconderte de la poderosa mano de Dios. Eso es lo que dice este pasaje. No se jacten en ser sabios, ni ser entendidos, ni ser ricos, ni en poseer algo, porque cuando venga el día del juicio, nada de eso te llevarás y nada de eso te servirá para salvarte delante de la presencia de Dios. Lo único que te salvará es en que te puedas alabar, en que me conoces y me entiendes. Es lo único. ¿Qué es lo que te puede salvar el día cuando venga el Señor o tú te presentes delante de Él? Es que le conoces y le entiendes. No tu sabiduría, no tu conocimiento, no tus fuerzas, no tus riquezas, no tus posesiones. ¿Por qué? Porque cuando, no sé si tú te has dado cuenta, has ido a un velorio, a un entierro, cuando entierran al muerto, le entierran con sus casas, bienes y todo eso. No, le entierran sin absolutamente nada más que las ropas que igualmente se consumirán con el pasar del tiempo. Nada nos llevamos de esta tierra. Ahora, hermanos, escucha lo que dice 1 Corintios 1:26. No le voy a pedir que lo busquen para ir más rápido. 1 Corintios 1:26 dice lo siguiente. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación que sois. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y oye el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y oye el versículo 31 y presta la atención. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque en el día del fin nadie se jactará en su presencia de absolutamente ninguna obra que haya hecho. Porque el día del fin, el día del Señor, podrás gloriarte de una sola cosa, de que le conoces a Cristo y le entiendes. Absolutamente de nada más. En otras palabras, no hay absolutamente ningún mérito humano que pueda salvarte, ni tu sabiduría, ni riquezas, ni valentía, ni nada. Solo en conocerte, solo en conocerle, perdón. ¿Y cuál era el motivo de jactancia de Pablo? ¿Recuerdan ustedes en nuestro pasaje? O si desean, pueden ponerlo de otra manera. ¿En qué se jactaba Pablo? Responde nuestro pasaje y dice, nos gloriamos en Cristo Jesús o nos jactamos en Cristo Jesús. Pablo dice, nosotros los cristianos, los creyentes, nos jactamos ¿en qué? En Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nada más. Entonces, hermanos y amigos que están aquí, os tengo una pregunta. Os tengo una pregunta y esta es la pregunta del millón. Me quedé sin aire. Os tengo una pregunta. ¿Tú te glorías en la cruz del Cristo? ¿Tú te glorías en la cruz de Cristo? ¿Tú confías única y exclusivamente en la cruz de Cristo para salvación? Esa es una buena pregunta, ¿no creen ustedes? ¿Tú confías única y exclusivamente en la cruz de Cristo? O más bien, ¿qué piensas acerca de la cruz de Cristo? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? Joven que estás aquí, de pronto ni tus padres te han podido responder o de pronto ni siquiera te has preguntado esto, pero joven que estás aquí, muchas veces los jóvenes piensan en todo menos en nada. ¿Se han dado cuenta ustedes? A veces los jóvenes piensan en muchas cosas. Ellos ya conquistaron el mundo y todo. Pero los jóvenes que están aquí, ¿alguna vez te has hecho la pregunta tal vez, ¿qué es la cruz de Cristo para ti? ¿Qué piensas cuando hablamos de la cruz de Cristo? Bien, quiero ayudarte con esto, joven que estás aquí o
ustedes que están escuchando, hermanos, la esencia del mensaje que emana de la cruz, la esencia del mensaje que brota de la cruz o que emana de la cruz es que el hombre es un ser que se encuentra en tal condición de miseria espiritual que no puede salvarse a sí mismo. Ese es el mensaje que emana de la cruz, porque si no, no habría necesidad de que Cristo haya venido. Si el hombre pudiera salvarse, entonces no habría necesidad de que Cristo, el Hijo de Dios, hubiera venido. Y el mensaje que emana de la cruz o el mensaje que brota de la cruz es que el hombre está en su decadencia espiritual, muerto en sus delitos y pecados y no puede hacer nada, absolutamente nada para salvarse, a menos que confíe en esa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es, la salvación del hombre no se encuentra en sus ideas, ni en sus programas políticos, ni educativos, ni tampoco en sus buenas obras. La salvación del hombre y de los jóvenes y de los niños y de hombres y de mujeres se encuentra única y exclusivamente en lo que ocurrió en aquella cruz hace más de 2000 años. Ahí se encuentra nuestra jactancia. Ahí se encuentra nuestra salvación. Entonces, si tú eres una persona que está descansando en cualquier cosa, en cualquier obra, menos en esta obra, quiero decirte que lamentablemente seguro que no has entendido el Evangelio. Si tu mente o si tu corazón está pensando que tú puedes presentarte hoy mismo delante de Dios por las obras de tus padres, por las obras tuyas, sinceramente no has entendido el Evangelio. Porque el Evangelio nos despoja de nuestras obras para poner nuestra confianza en la obra única y exclusiva de Cristo, pues el hombre nada puede hacer. Ahora, entonces, déjame decirte brevemente, ¿cuál es entonces el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Que el Hijo de Dios, por amor a nosotros, tomó nuestra naturaleza humana, igual en toda nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Asumió nuestra deuda con la justicia divina por completo en esa terrible cruz. Ese es el mensaje del Evangelio, que Dios envió a su Hijo santo, unigénito, perfecto, para morir por nosotros, grandes pecadores destituidos de la gloria de Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Te pregunto ahora, entonces, hermano y amigo, joven que estás aquí, ¿qué puedes ver entonces en esa cruz? ¿Qué podemos ver en aquella cruz? Piensa un momento en la cruz de Cristo. Piensa un momento, joven, a Cristo crucificado en aquella cruz. ¿Qué puedes ver? Por un lado, ves el inefable amor del Dios eterno que estuvo dispuesto a hacer un sacrificio grande enviando a su Hijo a morir por nosotros. Eso puedes ver por un lado. Por personas que no merecíamos absolutamente nada. Puedes ver a un Dios amoroso, con un amor inefable, incalculable, enviando a un Hijo unigénito, santo, a tomar un sacrificio por personas que no merecíamos absolutamente nada. Y por otro lado, puedes ver asimismo en la cruz de Cristo la ira de Dios que merecíamos tú y yo, derramada en la persona de Cristo. Entonces puedes ver ambas caras de la cruz de Cristo. Por un lado, el amor inefable de Dios enviando a su Hijo Jesucristo a morir por pecadores que no merecíamos absolutamente nada, muriendo Cristo en la cruz del Calvario. Y por otro lado puedes ver la ira de Dios derramada en la persona de Cristo, la ira que merecíamos tú y yo en aquella cruz, clavado nuestro Salvador. Escucha cómo lo ha expresado Isaac Watts en un título o una canción o un poema que se llama La cruz excelsa al contemplar. Escucha este pequeño poema, es breve. Dice él: la cruz excelsa al contemplar, do mi Señor por mí murió. Nada se puede comparar a las riquezas de su amor. No me permitas, Dios, gloriar más que en la muerte del Señor. Lo que más pueda ambicionar, lo doy con gozo por amor. Ved en su rostro, manos y pies, las marcas vivas del dolor. Es imposible comprender tal sufrimiento y tanto amor. Y este último párrafo me gustó muchísimo. Ved en su rostro,
manos y pies, las marcas vivas del dolor, es imposible comprender tal sufrimiento y tan amor, tanto amor. Hermano, estas palabras me recuerdan a Isaías 53. No sé si estas palabras le recuerdan a Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53, versículo 4? Nos habla acerca de la persona de Cristo crucificado en la cruz del Calvario. Y en ese último momento en la cruz del Calvario, dice Isaías capítulo 53, verso 4, dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios y herido por Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Eso es lo que nosotros podemos ver, oh hermanos. Los creyentes se glorían en la cruz de Cristo porque les habla del perdón y la reconciliación, porque en ella ven la razón y el motivo de su verdadera jactancia. ¿Te das cuenta que esta gran y magistral obra que Dios llevó a cabo en la persona de Cristo es la única que te puede salvar el día que partas de esta tierra? ¿Y qué tal si partes hoy mismo de esta tierra? ¿Qué puede asegurarte? Puedes decir tal vez con tus palabras: bueno, yo he ido a la iglesia. Bueno, yo he leído la Biblia. Bueno, yo he hecho la primera comunión. Yo he hecho la confirmación. Yo he ido en peregrinaje a Israel, caminando desde Corinto hasta Jerusalén. Yo he ido caminando al Machu Picchu en peregrinación santificada. No sé qué puedas pensar, hermano. ¿Qué obra puedas estar pensando que pueda salvarte el día que te encuentres con Cristo? Piensa bien un momento hoy, detén tu pensamiento un momento. Si hoy mismo te presentaras delante de Dios, ¿qué obra podías presentarle para salvarte? ¿Cuál de las mejores obras que has hecho? Piensa en la mejor obra que hayas hecho. Piensa en la más grande, en la mejor obra que hayas hecho. ¿Cuál de ellas podías presentarle hoy mismo a Dios si te presentaras hoy delante de Él? ¿Qué podrías decir? Esta es, Señor, mi mejor obra. Hermanos míos, no pongas, joven que estás aquí, no pongas tu confianza en ninguna obra humana que puedas haber hecho o que pienses hacer. La única obra que vale la pena recordar, que vale la pena jactarnos y que vale la pena recordar siempre, la única obra que nos salva es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra. No hay otra. Y hoy es un buen día para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tal vez todavía tú no le has entregado tu corazón a Cristo, creo que hoy es un buen día. Pues hoy, si partieras de esta tierra o de este mundo y te presentaras delante de Dios, ya no podría haber en ti excusa y no podrías decirle: oh Señor, a mí nadie me predicó el Evangelio, yo nunca escuché de eso. Pues hoy estás aquí escuchando el Evangelio. Una dama, y con esto termino, una dama estaba discutiendo con su pastor acerca de asuntos de fe y obras. Y la dama le dice: pastor, yo pienso que la manera de llegar al cielo es como remar en un bote, dijo ella. Un remo es la fe y el otro remo son las buenas obras. Eso le dijo la dama al pastor. Yo pienso eso, le dijo ella. Si usted usa ambos, llegará allá, pastor, le dijo esta dama. Si solo usa uno, nada más dará vueltas. ¿Entienden hasta ahí? La dama le dice: pastor, yo creo que para nosotros llegar al cielo es como un bote, donde tiene dos remos. Si usted utiliza la fe y las obras, llegará al cielo. Pero si usted utiliza solo uno, la fe, usted estará dando vueltas ahí mismo y no llegará al cielo. Y el pastor le respondió lo siguiente, le dijo: solo hay un error en su ilustración, querida dama, o querida hermana más bien, ¿verdad? Solo hay un error en su ilustración, respondiendo el pastor, le dijo: nadie va al cielo en un bote de remo. Solamente hay una buena obra que puede llevar al pecador al cielo, y es la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. No hay ninguna otra obra que nos pueda llevar al cielo.
Solo la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. ¿Qué les parece? Sí, damos gracias a Dios por esta bendita obra de Cristo y porque Él nos ha dado el don de creer en esta obra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a que esta verdad que hemos escuchado de aquella obra de Cristo en la cruz del Calvario sea nuestra ancla en nuestra vida, Señor, para cuando atravesamos pruebas, dificultades, tribulaciones, Señor, que ella sea la fuente de nuestro gozo, bendito Padre. Que ella sea, Señor, el aliciente que nos recuerde, Señor, dónde está fundamentado nuestro gozo. Nuestro gozo no se basa en las circunstancias que atravesamos, se basa en lo que tú hiciste por amor a nosotros, aun cuando nosotros no lo merecíamos. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a confiar solamente en Cristo, solamente por la fe, única y exclusivamente en su obra, Señor. Que no pongamos nuestra confianza en nuestras obras, ni en nuestros méritos, ni en lo que nosotros podamos hacer para llegar al cielo, Señor, pues ningún hombre puede llegar por sus propias obras al cielo. La única o el único puente que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo, y en Él confiamos y en Él nos gloriamos, Señor. Te damos gracias por Él, en el nombre de Jesús. Amén.